Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Para mantenerte en forma, lo mejor es invertir en ti. Yo lo sigo haciendo. Y para mantener en forma tus inversiones en bolsa, elimina lo innecesario. Y no pagues comisiones con XTB. Elige XTB e invierte en acciones y ETFs sin comisiones. Últimamente Corea del Norte. Vamos a hablar con Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, que ya nos acompaña. Ezequiel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por las últimas declaraciones de Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que ha reconocido que Bakhmut, la ciudad de Ucrania, podría caer en manos rusas en los próximos días y ha dicho que este es el motivo por el que no hay que subestimar a Rusia. Claro, lo que pase en Bakhmut, si finalmente acaba en manos rusas, ¿qué puede implicar realmente para la guerra? ¿Puede implicar también que, bueno, a lo mejor Occidente se asusta un poquito más respecto a la contundencia con la que tiene que mandar armas a Ucrania y a lo mejor puede hacer que Estados Unidos se piense eso de los cazas F-16? ¿Cómo lo ves? Bueno, Stoltenberg no solo realizó esa confesión con respecto a Bakhmut, sino que realizó una confesión mucho mayor aún. En palabras de Stoltenberg, Ucrania no puede ganar la guerra. Dicho por él hace unos días nada más, lo cual representa una confesión de la poca lógica o de la falta de sustento de Occidente y en particular de la OTAN en un apoyo irrestricto a Ucrania cuando carece de posibilidades de reconquistar los territorios perdidos. En este momento Bakhmut aparece al borde de la caída. Bakhmut como tal no representa una ciudad estratégicamente de mayor gravitación. Quizás sí podría representar una victoria operacional debido a que ambas fuerzas, tanto Ucrania como Rusia, canalizaron todos sus recursos hacia allí y eso generó naturalmente muchísimo desgaste en ambas partes, pero claro, para Rusia representaría una victoria simbólica y además una victoria operacional en cuanto al desgaste y al daño infligido en las fuerzas ucranianas. Más allá de esto, no aparece como una cuestión determinante en lo militar, en el sentido de que a partir de eso mañana Rusia conquistaría el resto de los territorios reclamados, pero una vez más aparece como algo simbólico, genera muchísimo daño y podría determinar para la OTAN un cambio de perspectiva, aunque este cambio de perspectiva ya aparece desde hace algún tiempo y en ese sentido las palabras de Stoltenberg en cuanto a su confesión de que una victoria ucraniana en realidad representa una falacia, algo completamente imposible y la necesidad de negociaciones, naturalmente. Bueno, Ezequiel, también, más allá de lo que está sucediendo en el campo de batalla, en el mundo entero, la tensión entre Estados Unidos y el bloque oriental cada vez es más patente, ¿no? Y ya no solo contra Rusia, sino que ahora, por ejemplo, también vemos cómo China está recrudeciendo todavía más su retórica. En el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fue el momento en el que China dijo que si Estados Unidos no levantaba el pie del acelerador, no pisaba el freno, bueno, pues que podía haber un conflicto directamente entre Estados Unidos, y China en este caso. Y Corea del Norte también ha hecho algunas advertencias a Estados Unidos para que no se pase mucho con esas acciones militares que está haciendo alrededor de la frontera con Corea del Sur. ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que podría llegar a algo un poquito más tenso? ¿Cuál podría ser la consecuencia de ese recrudecimiento en el discurso, por lo menos en la retórica entre ambos? En realidad, ambos conflictos aparecen unidos. Ucrania y Taiwán en realidad representan los puntos de ebullición a través de los cuales el mundo está redeterminando el orden mundial. Estados Unidos presencia su declive respecto a la aparición de nuevos poderes, nuevas potencias hegemónicas, China la más importante, pero no la única, y reacciona, primero patrocinando una guerra en Ucrania, los objetivos de esa guerra ya parecen cumplidos y ahora comienza a redireccionar su política exterior hacia un enfrentamiento contra su principal contendiente en términos de hegemonía mundial,
China. De ahí las provocaciones y el endurecimiento de la política de Estados Unidos, no solo con Biden, sino ya desde antes con Trump, ahora mucho más con Biden, con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, con declaraciones. Y bueno, finalmente China, después de muchos años de una política de paciencia y de diplomacia, la cual no abandona naturalmente porque la paz y la estabilidad para China representan el mejor marco para su desarrollo. En ese contexto pudo China generar un desarrollo fenomenal en apenas 20 o 30 años, de un país pobre con hambrunas a una de las principales economías del mundo, pero para los chinos y para Xi Jinping en particular, a partir de ahora, China ya aparece en una posición distinta en la cual puede responder a las provocaciones estadounidenses estableciendo límites. Por ahora, China naturalmente no quiere un enfrentamiento directo, un conflicto militar, pero lamentablemente aparecemos encaminados hacia allí, no por China en sí mismo, sino porque Estados Unidos motoriza esto en defensa de su carácter de único hegemón, de único actor hegemónico en el mundo. Lo interesante de esto aparece en la postura de Europa, en el posicionamiento de Europa respecto a esto, porque Europa aparece ligado a ambos conflictos, al de Ucrania, no solamente porque, bueno, aparece en el continente europeo, sino también al de China, porque China representa su principal socio comercial fuera de Europa. ¿Y qué posicionamiento hasta ahora estableció Europa, la dirigencia europea? Bueno, en el caso de Ucrania, acompañar la política de Estados Unidos y de la OTAN de patrocinar la guerra a través del envío de armas sin ningún intento de negociación, y eso determinó un enorme perjuicio, principalmente por la interrupción de la principal fuente de energía de Europa, una de las bases de su desarrollo y en particular de Alemania. No solamente conformes con esto, cometen un nuevo error los dirigentes europeos cuando a partir de ahora comienzan a acompañar esa hostilidad estadounidense hacia China. Y ya no solo Estados Unidos genera estas provocaciones y redirecciona su política exterior hacia un nuevo enemigo, ya no más los rusos, sino ahora los chinos, sino que Europa una vez más está acompañando esto en contra de sus intereses. Y en ese sentido la medida de Olaf Scholz de hace unos días de realizar una investigación respecto a al software y al hardware chino, a los dispositivos de origen chino, principalmente de Huawei, de ZTE, en la red de telecomunicaciones alemana y europea, lo cual, de acuerdo a todos los técnicos e ingenieros, carece por completo de sustento técnico, de sustento verídico, empírico, pero ya comienza Europa a acompañar esta política de rechazo a las empresas chinas, lo cual para Europa representaría una hecatombe económica, porque una vez más, recuerdo, China representa un mercado enorme, importantísimo para Europa, de hecho su principal socio comercial fuera de la Unión Europea, y los productos chinos también representan una parte indispensable para las cadenas de producción europeas, con lo cual Europa ya no solo aparece mal posicionada respecto a lo de Ucrania, sino que comienza a cometer el mismo error con respecto a China. Una locura. Bueno, pues Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo un placer hablar contigo. Igualmente. Bueno, y nosotros pendientes también de noticias y datos de última hora que acaban de